Pues hola, soy Leila Mat y hay unos alumnos de la Universidad de Málaga que han querido hacer una entrevista que probablemente sea una de las más interesantes que me hayan hecho. Entonces yo cuando empecé a leerla empieza bastante light y acaba muy cañera. Espero que os guste porque realmente me parece una entrevista interesantísima de esas veces que te hacen preguntas que nunca te habían formulado. Pues me pasa un poco como con los familiares, con tus familiares, que tú te pareces a tu padre, a tu madre, a tus tíos, a tus hermanos, pero tú no terminas de verlo. Y los demás desde fuera lo ven muy bien. Y pues lo mismo me pasa con mi estilo. Yo no termino de ver mi estilo, no termino de encontrarme ni ver que mis fotografías tengan un estilo, una personalidad. Sin embargo, si veo desde fuera que la gente sí lo ve, entonces bueno, pues sí creo que puedo tener un estilo, pero a mí personalmente me cuesta verlo. También he visto como una evolución en mi trabajo en los 2 últimos años, y eso sí soy capaz de diferenciarlo. Y sí me gustaría seguir creciendo a la hora de ganar un estilo personal. Pues normalmente la gente dice fotógrafos como de 30 o 40 años para atrás. Y bueno, yo reconozco que me empapo muchísimo de lo que está haciendo mi generación, como unos 10 años más adelante o 10 años más para detrás, pero sí me veo que encajo en lo que se está haciendo ahora mismo dentro del mundo de la fotografía artística, conceptual o creativa. Y por ejemplo, tiempo atrás, quien me gusta muchísimo y me siento muy identificada tanto con su obra como con el personaje es siempre lo he dicho, con Francesca Woodman. Parece que su forma de vivir y la fotografía y de su forma de entender la vida encaja mucho con la mía. E incluso a lo largo de nuestras vidas hemos tenido varios puntos que han coincidido. Pues a veces lo hablo, que lo he escrito a veces en mi blog. Yo no trabajo mis fotografías. No, como siempre digo, son como fotografías relámpago, de repente aparecen en mi cabeza y a lo mejor sí tienen sus fuentes después de toda la fotografía que he visto, pero normalmente aparece en mi cabeza como un flashazo y no la trabajo. A lo mejor sí debería hacerlo porque he conocido a personas que sí se ponen a escribir con un papel y con sus bocetos y a meditar y a deliberar su fotografía, pero yo en ese caso la tengo en la cabeza y hago todo lo posible por llevarla a un plano visual para que la vea todo el mundo. Entonces, bueno, trabajarlo no lo trabajo, simplemente me viene. Pues hay un mogollón de formas con la que la he hecho. Por ejemplo, en el principio trabajaba con betadine y cuando caía, pues caía con un poco amarillito. Entonces lo que hacía era con Photoshop, era pintarla un poco o directamente subir el contraste para que saliera bien pintada. Otras veces hemos hecho guarrerías como mezclar colorante alimenticio con colacao, agua y ketchup. O sea, ya os enseñaré qué fotografías... Ah, bueno, no las puedo enseñar para el fotolibro hemos hecho esa guarrada. Es a pensar en lo más anticlimático y lo más asqueroso que hay, pues para hacer sangre, pues eso lo hemos hecho. Por ejemplo, Mónica, nunca lo he probado, pero Mónica Quintana, la fotógrafa, tiene un tutorial que me parece muy útil para crear sangre y que realmente lo parece. Creo que es colorante alimenticio y harina, y con el agua pues vas calculando el espesor de la sangre. Pues si yo tengo un concepto de la belleza bastante amplio, sí, yo creo que todo arte debe transmitir belleza, en general todo debe transmitir belleza. Recuerdo una vez mi tía que íbamos a preparar unos nachos con guacamole y tal, y yo llegué a la mesa y puse el paquete de los nachos ahí encima de la mesa, y mi tía me mira y me dice, mira Leila, la belleza ante todo, y cogió un bol bonito y puso todos los nachos ahí, y quedaba muy bien presentable. Entonces sí, yo creo que debe haber belleza en todo. Y en cuanto se refiere al arte, yo creo que más que la palabra belleza, que a veces lleva a la conclusión, unas conclusiones equivocadas, yo creo que debería destilar una estética, determinada estética, tanto de lo que se considera bello o placentero hasta lo que nos lleva a lo más grotesco, desagradable. Por ejemplo, el Bosco tiene muchas escenas desagradables y no por ello deja de ser bello. Pues sí, normalmente sí que tienen un significado entre sus obras. Para empezar tiene un significado de culpa, pero es una culpa artificial, no por algo malo que haya hecho, que bueno, a veces hago cosas que no están bien, pero normalmente suele ser derivada de inseguridades personales, que a veces, pues como casi toda inseguridad, no suelen ser reales. Luego, por otro lado, está muy ligado a lo femenino,
Normalmente pues hablaba con mi chico que es verdad que a veces la sangre, todos llevamos la sangre dentro de nuestras venas y fluye día a día y la necesitamos para vivir y tenemos 5 litros en nuestro cuerpo, pero en cuanto se descontextualiza, es decir, cuando la vemos fuera de nuestro cuerpo, eso nos perturba muchísimo. Sin embargo, pues a las mujeres nos pasa pues que una vez al mes con las menstruaciones vivimos una estrecha relación con la sangre en la que está fuera del cuerpo y no está descontextualizada. Entonces sí la ligo mucho a lo femenino. Y por otro lado, pues a lo mejor es muy básico, pero es el color. A mí el color de la sangre me encanta. El rojo es un color predominante en mi fotografía. De hecho, mi famosa fotografía Minerales de Sangre, que es la que aparezco con la tela roja en la nieve, se llaman minerales de sangre y está muy ligada al color de la sangre. También me gusta mucho el color de la sangre a nivel intenso. En la Ilíada la llaman la negra sangre porque sale de un color burdeo, es un color vino muy muy intenso. En mis fotografías no siempre tienen significado de muerte. De hecho, a veces he representado cadáveres con sangre, pero son muy muy pocos. De hecho, bueno, hay una fotografía que tengo en la que simulo sangre con flores. Aparezco tumbada en la tierra y son trocitos de amapola pegados, pero no las suelo representar siempre no las suelo ligar a la muerte. Que si puede resultar desagradable y ofensivo, pues claro que sí, tengo una que es de mis fotografías favoritas, en la que aparezco en el mar, y bueno, es Photoshop, estoy boca abajo y estoy como desangrándome, y me la denunciaron por violencia gráfica en Facebook y me la borraron. O sea, que sí que realmente puede resultar desagradable y ofensivo porque efectivamente está ligada a esa especie de descontextualización de la sangre, es decir, no debería estar fuera de nuestro cuerpo y por lo tanto nos inspira algo desagradable. Pero es que el artista no tiene por qué adaptarse a las querencias del público. Un artista tiene que trabajar para sí mismo. Un artista o cualquier persona que tenga una producción artística, con una intencionalidad artística. Para empezar tenemos que satisfacernos a nosotros mismos y luego quien quiera comprender, prolongarse a través de tu obra, que lo haga, ¿no? Y si no quieren ver, que no miren. Pero sí, efectivamente, pues sí suele ser desagradable para mucha gente. De hecho, se han escrito bastantes textos sobre las influencias negativas que pueden tener las fotografías con sangre o de cadáveres en las personas. Pero vamos, que el público al final, tu público tiene que ser lo último. En primera instancia estás tú y lo que quieres expresar a través de tu fotografía. Pues sí, en mis obras sí hay un mensaje en concreto, específico, en cada una de las fotografías, pero no pretendo que ese mensaje sea el mismo para todos. De hecho, cuando yo publico una fotografía, esa fotografía toma su propio camino y cada persona es libre de dar la interpretación que quiere, de sentirla como quiera. De hecho, que a mí me parece que las interpretaciones de las personas prolongan el camino de esa fotografía y le dan como nuevas vidas. No, yo estoy encantada de que cada uno interprete lo que quiera o que cada uno sienta una cosa diferente con mi trabajo, pero sí, efectivamente, para mí tiene unos significados muy concretos que a veces descubro con el tiempo. Entonces, cuando hago una fotografía no sé lo que significa, no la entiendo ni yo, y sin embargo a lo largo de los meses, incluso algunos de los años, ya sé qué es lo que quería decir y qué es lo que quería transmitir. De hecho, hace nada estuve en Figueras y vi una exposición de Dalí y leí que él dice que mi obra, que yo no sepa cuál es el significado de mi obra, no significa que no lo tenga. Entonces, bueno, hay veces que sí que me pasa que yo no sé ni qué quiere decir mi trabajo, pero luego sí lo sé. Pues, bueno, para empezar, el mercado del arte es el horror, ¿vale? Y efectivamente hay veces que da pie pues, que determinadas personas pues creen un arte que, para empezar, no se identifica ni con ellos mismos y cuyo objetivo de producción artística es puramente económico. Sí que lo hay, ¿vale? En el mundo del arte lo hay, pero también hay todo lo contrario, que hay artistas que están muy ceñidos a todo lo que es la sangre y el dolor y tal,
Sí, pero los que no actúan de manera sincera los desconozco. Los desconozco porque no me atraen. Y ahora que se me ocurren así dos que estén que hagan, por ejemplo, performance y arte muy relacionados con el dolor, pues puede ser, por ejemplo, Abel Azcona, que trabaja mucho la performance ligada al trauma y al sufrimiento. A mí personalmente sí me gusta y sí lo veo como algo sincero. Y, por ejemplo, Angelica Lidl, que es muy polémica, pero, pero a mí me fascina su trabajo. Hay gente que sí que lo ve muy exagerado y como una manera de llamar la atención. Yo personalmente no. Y quien lo haga de manera artificial realmente lo desconozco, pero porque es que no me interesa. El mercado del arte pues efectivamente es atroz y se busca llamar muchísimo la atención, pero tampoco hay que irse al mercado del arte. Yo creo que, por ejemplo, en el cine hay veces que hay mucha sangre gratuita o exagerada o gore, pero vamos, que tampoco me molesta que se haga un uso desmesurado de la sangre, no es algo que me perturbe. Pues me encantan. Las dos últimas preguntas que me habéis hecho, la verdad es que me encantan. Es un tema que yo trabajo muchísimo, el tema del desnudo gratuito o no. Para empezar, yo, por ejemplo, empezaría por la mujer. Por un lado, el problema que tenemos con el cuerpo de desnudo de la mujer, es el gran problema de siempre, es que está hipersexualizado y ahora con la fotografía, que no es pintura, todavía más, son trozos de carne, son objetos, con frecuencia se puede ver muchísimo en la fotografía de hombres, de desnudo de hombres, y la fotografía publicitaria o de moda a veces en televisión, tranquilamente, es decir, que no que está a la orden del día. Y sí veo desnudos gratuitos de mujeres hipersexualizadas ligadas completamente a la sexualidad y a la feminidad, ¿vale? No hay una persona, sino un cuerpo femenino, ¿vale? Que para inspirar deseo. Y para mí eso sí es un problema. Por el otro lado está el cuerpo masculino, que para mí creo que es el gran tabú a lo largo de toda la historia y en fotografía todavía más y siempre está ligado a la virilidad. De hecho, tengo muchos amigos que trabajan el desnudo masculino y que les cuesta muchísimo encontrar modelos que se expongan, ya sea por la masa muscular que tengan, ya sea por el peso o por el tamaño de su miembro viril. Es un tema que no se habla y que a veces provoca risa, pero realmente está ahí. Y de hecho a veces que he publicado fotografías de mi chico desnudo y todas iban encaminadas todos los comentarios iban encaminados al miembro viril. Entonces, sí, tenemos una sociedad que todavía no está liberada sexualmente, claramente. Y luego, por ejemplo, cuando me preguntáis sobre los desnudos gratuitos, es curioso porque a veces que no me preguntan sobre gente que está vestida gratuitamente, porque sí que hay gente que está tapada y vestida gratuitamente también. Efectivamente, una fotografía te pide sola el desnudo. De hecho, hay veces que aparece gente tapada con un trapito y tal, y a mí eso me parece un tapado gratuito. Es decir, que no deberían tapar, o gente que aparece con unos calzoncillos que no deberían aparecer, porque te rompe completamente la estética y la poesía de la foto, incluso a veces la composición en cuanto a colores. Y la representación del cuerpo mortificado pues es algo que yo trabajo muchísimo y está para mí no está tanto ligado a la muerte como a mi fragilidad ante la existencia. Eso es lo que representa muchísimo de mis cadáveres, que no soy yo, muchas veces son personajes. Y además tengo un imán muy especial con las fotografías en las que aparecen personas artificialmente muertas. Es algo que me llama poderosamente la atención, como me llama poderosamente la atención la muerte. De hecho, hace nada ha aparecido en una fotografía el cadáver del niño refugiado muerto, y lo primero que le dije a Guille, dije, Dios, necesito morir yo también en una foto. Y pensé incluso hacer esa fotografía igual, con la misma camiseta y los mismos vaqueros y poner el pañal, no me acuerdo de la fotografía del niño muerto en la playa. En cierto modo necesitaba morir con él y realizar una fotografía que terminara no solo denunciando, sino un poco acompañando a esa criatura en el mar. Es decir, que yo vivo la muerte de manera muy especial y
pero no de manera negativa, no me da miedo, y por lo tanto los cadáveres tampoco no me dan para nada miedo, es algo para mí que me llama mucho la atención. Pero normalmente solo, pues eso, solo me muevo en un mundo de fotografía creativa y los cadáveres pues obviamente son personas vivas. Pero bueno, hay fotografías con cadáveres que sí que me encantan. Joel Peter Witkin, la famosa fotografía que tiene que entra a un depósito de cadáveres y encuentra una cabeza partida por la mitad y las junta para darse un beso. O sea, a mí no me parece mal y ni me parece poco ético ni nada por el estilo. De hecho, creo que en mi época existe tabú con respecto a la muerte y con respecto a las personas muertas. De hecho, en el siglo XIX había lo que se llamaba la fotografía post-mortem, que a mí me encanta, y yo en mi máster hice un trabajo sobre la fotografía post-mortem. Y eso, morían tantos niños y tantas personas en unas hambrunas de principios del siglo XIX, que era normal que se fotografiaran con sus seres queridos muertos. Sin embargo, hoy en los entierros lo último que se te pasa por la cabeza es coger la cámara y fotografiar al muerto, se vería como una falta absoluta de respeto. Y esa especie de distanciamiento de la muerte, que está muy ligado a que no nos guste ver sangre ni nada, todo lo que es en fotografía construida, ¿vale? Pues yo creo que está muy ligado a que se nos está vetando pues una parte no de la vida, sino del ciclo de la vida, porque creo que la vida siempre ha sido una especie de destrucción, reconstrucción desde que el planeta existe, y yo lo veo así. Entonces, bueno, yo siempre me gustaría diferenciar claramente dos tipos de fotografía, es decir, la documental que puede reflejar un cadáver y sangre real y circunstancias que son reales y que están bien encaminados al drama, y lo que es la fotografía construida, que suele ser un poquito más conceptual y menos real, todo lo que y trabaja la muerte de una manera un poco más filosófica y la sangre igual. Entonces, pues me parece interesante diferenciar esas dos vertientes porque tienen connotaciones distintas. Por ejemplo, lo que hablaba antes del niño, ¿no? De la fotografía tan dramática y que probablemente a lo mejor no se ha hecho con ninguna intención artística, sino como mirad lo que ha pasado, a la fotografía que habría hecho yo, que ya tiene un trasfondo de denuncia, de crítica, de mímesis con el niño y de sufrir todo el dolor que esa circunstancia de aquella fotografía genera. Entonces, bueno, pues ya he terminado, espero que os haya parecido interesante. A veces que cuando hablo no pienso mucho las cosas, así que disculpa si no he dicho algo muy coherente. Bueno, cuando escribo a lo mejor soy un poquito más coherente y puedes corregir cositas. Pero bueno, cualquier duda o algo me lo podéis preguntar bajo el hilo del vídeo, o me lo podéis preguntar por email o cualquier cosa, cualquier corrección. Muchas gracias.